¿Entonces la memoria de Terry volvió? No, aún no. Bueno, al menos tenemos suerte de que solo haya olvidado quiénes somos. Mi esposo y mi suegra aprovecharon que ella estaba dormida para mostrar su verdadero rostro. Espero que podamos hacer que regrese a su casa, para que podamos seguir utilizándola. ¿Por qué soy yo quien tiene que hacer todo el trabajo de la casa? Es un verdadero dolor de cabeza. Ella es la que debería encargarse de todo, ¿no? ¿Por qué no mejoras ya, maldita inútil? Mi nombre es Terry. Tengo 32 años y trabajo como oficinista. Esto es un desastre. No sé cómo dejé que todo esto sucediera. De repente, escuché una voz familiar y abrí los ojos. Terry, ¿estás despierta? Gracias a Dios. Al abrir los ojos, allí estaba mi madre, con lágrimas en los ojos. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estaba en una habitación de hospital. Mamá, ¿por qué estoy aquí? Parece que de repente te desmayaste en DC y caíste por las escaleras. ¿Qué es eso?, me preguntó mi madre, visiblemente preocupada. Tuviste una conmoción cerebral y perdiste el conocimiento. Te trajeron al hospital en ambulancia. Oh, sí, lo siento, respondí débilmente. No te disculpes, dijo ella, aliviada. Estoy tan feliz de que estés despierta. Ahora tenemos que buscar a un doctor. Mi madre salió de la habitación apresuradamente y, en su lugar, entró un hombre que parecía estar allí para reemplazarla. Me miraba con incomodidad. Terry, ¿estás bien?, preguntó, con tono preocupado. ¿Quién eres?, respondí, tratando de recordar su rostro. ¿Te conozco de algún lado? ¿Qué? Lo siento, no lo recuerdo, balbuceé, desconcertada. Estás bromeando, ¿verdad? Soy Vince, dijo el hombre, mirando un poco desconcertado. No tenía idea de quién era. Este hombre me llamaba por mi nombre como si fuéramos cercanos, pero no podía recordar nada sobre él. Nunca había visto su cara antes, y creo que ni siquiera había escuchado su nombre. Vince. Entonces, el hombre dijo algo que me dejó en shock. Soy tu marido. Eso me confundió aún más. Se suponía que yo debía estar soltera. Nunca me había casado, pero él insistía en que era mi esposo. ¿De verdad no recuerdas nada?, me preguntó. No sabía qué responder. Ni siquiera sabía si mi memoria me había fallado por completo. Dadas las circunstancias, estaba perdida, desconcertada. Justo entonces, mi madre regresó acompañada de un médico. Oh, Vince, ya has vuelto, dijo mi madre, mientras se le entregaba algo de cambio. Ellos empezaron a conversar como si fuera lo más normal del mundo, pero yo seguía sin entender. ¿Este hombre realmente era mi marido? El hombre parecía preocupado, y comencé a explicarle la situación a mi madre. Terry no parece recordarme. Tal vez no tiene memoria, comentó el médico, con los ojos bien abiertos ante su observación. Vamos a hacer un examen inmediatamente, dijo el doctor. Así que me admitieron en el hospital, donde me hicieron una serie de pruebas durante varios días hasta que finalmente llegaron los resultados. Durante ese tiempo, mucha gente vino a verme, una tras otra, compañeros de trabajo, amigos, los recordaba a todos, pero me costaba recordar lo que había hecho para ganarme la vida. Lo más desconcertante fue cómo había olvidado al hombre que, supuestamente, era mi esposo, y había otras personas que también había olvidado, mis suegros, especialmente mi suegra. Ella vino a visitarme varias veces, pero no podía recordarla, la misma sensación que con mi esposo. El médico me dio finalmente los resultados de las pruebas. Al principio pensaron que todo esto era por el golpe tras caerme por las escaleras, pero, sin embargo, me dijeron que no había sido un trauma serio porque no presentaba sangrado cerebral, a pesar de haberme golpeado la cabeza contra el concreto de la calle. Por eso, el diagnóstico del médico fue que probablemente había sido algo psicógeno, desencadenado por la lesión en la cabeza. No entendí del todo el diagnóstico, pero algo en él tenía sentido. Cada vez que intentaba recordar a mi esposo y a mi suegra, me dolía la cabeza, como si hubiera algo que no quería recordar. Me preguntaba si mis recuerdos algún día volverían. Mi esposo y mi suegra estaban sorprendidos de que no los recordara, pero parecían genuinamente preocupados por mí. Doctor, ¿cuánto tiempo va a quedarse Terry en el hospital?, preguntó mi suegra. Espero que salga pronto, respondió el médico. Escuché que se cayó por las escaleras. Me alegro de que esté bien. El médico continuó explicando que sería mejor esperar un poco más, incluso si me daban el alta. Lo ideal sería que me quedara en casa de mis padres hasta que mi memoria regresara. Al escuchar esto, los ojos de mi suegra se abrieron en shock. ¿Por qué?, preguntó ella, visiblemente confundida. Terry es mi esposa, ¿es cierto? Y ella vivía con nosotros.
¿Estás diciendo que la vas a quitar de nuestra casa? Me sorprendió ver a mi suegra gritar tan fuerte de repente. El médico también se mostró sorprendido y le pidió que se calmara. Por favor, cálmese. Estamos en un hospital, así que por favor guarde silencio, dijo el médico. Mis suegros no dijeron nada después de eso. Fue entonces cuando comencé a sentir un dolor de cabeza repentino. Terry, ¿qué pasa?, preguntó el médico, dándose cuenta de que algo no iba bien. Lo siento, me duele la cabeza, respondí, con voz débil. Vamos a revisarte de inmediato. ¿De acuerdo?, dijo el médico, instando a mis suegros a salir de la habitación. Cuando se fueron, salieron con caras inmutadas, como si no estuvieran realmente preocupados por mí. El médico me miró con expresión de preocupación. ¿Estás bien?, preguntó, y me sentí un poco mejor después de que se fueron. Veo que probablemente no tenías una buena relación con tu esposo ni con tus suegros, comentó el médico. Debieron haberte estresado mucho. No lo sabía con certeza, pero parecía cierto. Eso era lo que pensaba, al menos, mientras escuchaba al médico. Algo en mi mente me decía que las cosas en la casa de mis padres no habían sido tan malas para mí. Mi cerebro había bloqueado esos recuerdos cuando me lastimé. Pensando en ello, recordaba el pánico en sus ojos cuando el médico me dijo que debía regresar a casa de mis padres. Algo me parecía sospechoso. Tal vez tenían prisa porque ya no podrían seguir usándome para su conveniencia. Inmediatamente comencé a sentir miedo hacia mis suegros. ¿Qué diablos me estaban haciendo mientras vivíamos juntos? La única pregunta que rondaba mi mente era si estaban aprovechándose de mí. ¿Estaban haciéndome dinero? Me trataban muy mal, pero cuando intento recordar lo que sucedió en la casa de mis suegros, mi mente se queda en blanco, y cuando intento forzar esos recuerdos, el dolor de cabeza es insoportable, como si mi cerebro me estuviera advirtiendo que no debía recordar. Cuando le conté a mis padres, se mostraron muy preocupados. Cariño, me dijiste que vivir con ellos no era un problema. Tal vez te estuviste conteniendo para no preocuparnos, ¿verdad?, me dijo mi madre. No sabía qué responder, pero si eso era cierto, me sentía culpable. Lo siento, dije, aunque no estaba segura de por qué. No te disculpes, respondió mi madre. Todavía no recuerdas bien, y aún no sabemos toda la verdad. Mi padre pareció pensar en algo y luego sugirió una idea. Me pregunto si es seguro hacerlo, o se enterará, dijo, algo preocupado. Mi curiosidad me empujó a seguir el plan, aunque estaba llena de dudas. Bueno, esperemos que no lo descubra, pensé, inquieta, pero decidida a conocer la verdad. Esa noche, cuando mi esposo entró a la habitación del hospital, me sentí extraña. La puerta se abrió con suavidad, y él murmuró, ¿qué, estás durmiendo? Aunque estaba despierta, por alguna razón decidí pretender estar dormida. Quería ver cómo reaccionaría, ver si su verdadera naturaleza se asomaba mientras creía que yo no lo veía. Me quedé quieta, observándolo. Lo escuché acercarse, y luego el sonido de una lata de café abriéndose y el café gorgoteando en su taza. Respiré profundamente, manteniéndome perfectamente quieta. La puerta del hospital se abrió nuevamente, y pensé que mi esposo se había ido, pero alguien más entró. ¿Tú llegaste primero?, preguntó una voz. Era mi suegra, y al parecer, no había visto a nadie más aún. No ha dormido desde que llegué, ni a sus padres he visto. No creo que vengan hoy, respondió mi esposo, revisando si alguien más entraba, como si tuviera algo que ocultar. Me sentí incómoda, como si hubiera algo raro en el aire. Entonces, escuché algo increíble. ¿Recuperará su memoria?, preguntó mi suegra, y la respuesta de mi esposo me heló. No, no lo ha hecho, así que todavía no recuerda lo que pasó cuando se lastimó, dijo él. No quiero que recuerde eso de todos modos, agregó mi suegra, con voz fría. Bueno, tal vez sea una bendición disfrazada que haya olvidado de nosotros, concluyó mi esposo. Mi corazón se hundió al escuchar esas palabras. Mientras estaba dormida, ellos aprovechaban para revelar su verdadera naturaleza, y todo lo que había comenzado a sospechar sobre ellos se hacía cada vez más claro. ¿Puedes hacer que se mude de nuevo a su casa para que podamos aprovecharla otra vez?, dijo mi suegra, su tono cargado de impaciencia. ¿Por qué tengo que hacer todo el trabajo de la casa? Es un verdadero dolor de cabeza. Ella es la que se supone que debe encargarse de todo. Sí, claro. ¿Por qué no lo haces?, respondió mi esposo, su voz llena de desprecio. Mejora ahora, perra inútil. Su tono hiriente hizo que, de repente, un recuerdo terrible surgiera en mi mente. Recordé cómo mi suegra me maltrataba todos los días, cómo me sometía a un constante desgaste emocional. Me vino a la mente una escena particularmente dolorosa. Oye, Terry, gritó mi suegra desde la cocina.
esta comida no tiene sabor. Hazla de nuevo. A tu esposo le gusta suave, pero a mí me gustan los sabores fuertes, así que haz el mío más fuerte. Intenté explicar que si preparaba otro lote, llegaría tarde al trabajo, pero no le importó en absoluto. No me importa si llegas tarde. Es mucho más importante que mi esposo y yo tengamos una comida decente. No solo tenía que preparar el desayuno para todos, sino que también me obligaba a cocinar el almuerzo para mis suegros todos los días. Además, preparaba la lonchera de mi esposo, lo que me dejaba completamente agotada por la mañana. Cuando llegaba a casa del trabajo, aún tenía que preparar la cena, lavar la ropa y limpiar. Siempre era la última en bañarme, y solo después de medianoche podía irme a dormir, cuando ya se habían hecho todas las tareas, pero al día siguiente, me despertaba a las 5 de la mañana, lista para empezar de nuevo. Estaba siendo abusada física y mentalmente, completamente agotada. Estaba tan debilitada que en cualquier momento podría haberme derrumbado. Recuerdo claramente el día en que me lesioné y perdí la memoria. Habíamos ido a comprar un regalo de cumpleaños para mi suegra. Mi esposo me obligó a ir a diferentes tiendas hasta que finalmente eligió uno. Estábamos de camino a casa, felices, pero yo estaba tan cansada que me quedé dormida en el asiento del pasajero. Fue en ese momento que él frenó bruscamente, y me gritó: ¿Estás bromeando? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás durmiendo? Me sentí avergonzada, pero antes de que pudiera reaccionar, él me ordenó: Sal del auto y camina a casa. Pésima esposa. Lo siguiente que supe fue que mi esposo se levantó del asiento del conductor, abrió la puerta del pasajero y comenzó a desabrocharme el cinturón de seguridad. Intentó forzarme a salir del auto. En un intento de protegerme, me agaché y me cubrí la cabeza con las manos, pero él me agarró del brazo y me tiró al suelo con tal violencia que el impacto fue brutal. Caí con fuerza. Probablemente sufrí una conmoción cerebral por el golpe, y me desmayé. Así es como recuerdo todo. Al despertar, sentí la necesidad urgente de salir del hospital lo antes posible y llamar a la policía. Actué como si acabara de despertar, justo cuando los médicos terminaban sus conversaciones. Al darse cuenta de que estaba consciente, sonrieron de manera triste y fingieron ser amables. Terry, ¿estás despierta? ¿Cómo te sientes?, dijo uno de ellos. Tómalo con calma. Puedes contar con nosotros si necesitas algo, agregó otro, sonriendo. Esas palabras amables me aterraron. Traté de disimular mi miedo y respondí: Lo siento, creo que me quedé dormida. He estado haciendo la prueba todo el día y estoy agotada. Lo siento. No te preocupes. Descansa. Te vemos luego, me dijeron, mientras salían con sonrisas en sus caras. Tan pronto como se fueron, llamé a mis padres. Les conté todo lo que había sucedido y cómo me habían tratado, incluyendo el incidente que me dejó herida. Estaban sorprendidos y furiosos. Inmediatamente llamaron a la policía para presentar un informe de agresión, mientras yo intentaba mantener la calma. Estuve considerando pedir el divorcio, pero tenía que hacer todo esto sin que mis suegros se enteraran. Me dieron de alta del hospital y regresé a casa de mis padres, al menos por un tiempo. Mi padre y yo decidimos visitar a mis suegros para recoger algunas de mis pertenencias y quedarme a descansar en casa de mis padres por un tiempo. Ellos me preguntaron si mi memoria había vuelto, y mentí, diciéndoles que no. Al principio, parecían preocupados, pero les dije que el médico me había informado que mi memoria podría no recuperarse por completo. Fue entonces cuando vi cómo sus ojos se iluminaron. Vaya, lo siento por eso, pero no te preocupes, cariño. Vuelve con nosotros cuando te sientas mejor. ¿De acuerdo? Nos preocupamos mucho por ti, Terry, dijo mi esposo, con su tono de siempre, mientras mi suegra asentía con la cabeza. Mi padre apretó el puño, pero se contuvo, logrando mantener la calma y la paciencia. Fui a mi habitación para recoger mis cosas. Rápidamente, tomé mi ropa y algunas otras pertenencias, intentando que mis familiares no se enteraran de lo que estaba ocurriendo. Luego, me dirigí directamente a la estación de policía con mi padre. Allí, expliqué las circunstancias de mi lesión y presenté el informe de daños. La policía me aseguró que comenzarían la investigación de inmediato. Después, contratamos a un abogado y comenzamos a discutir sobre el divorcio. Por suerte, había estado llevando un diario sobre el abuso que sufría a diario. El registro de los comportamientos abusivos era extenso. Mi abogado me dijo que, con tanta evidencia, podría solicitar una pensión alimenticia como parte de mis demandas. Cuando estuve lista, decidí reunirme con mi esposo. Le envié un mensaje, diciéndole que parte de mis recuerdos habían regresado y que quería hablar con él. Como era de esperar, él apareció acompañado de su madre. Yo, por mi parte, llevé a mi padre y a mi abogado. Entonces, Terry, ¿no es cierto que tu memoria ha regresado?, preguntó mi esposo.
claramente molesto, con mi suegra a su lado. Los miré con calma y respondí sin mostrar emoción alguna. Sí, lo recuerdo. Recuerdo cómo me lastimaste, y cómo tus padres me intimidaban. Ambos se pusieron pálidos al escuchar esto, pero mi suegra aún pensaba que podían salirse con la suya. Espera un momento, dijo mi suegro. ¿Tienes alguna prueba de lo que dices? Sí, la tengo, respondí sin dudar, sabiendo lo que iba a decir mi abogado. No te atrevas a decir una estupidez, continuó mi suegra. Puedo demandarte por difamación. A esas palabras, mi abogado no se quedó atrás. Terry tiene docenas de diarios que registran el abuso que sufrió. También grabó en secreto sus conversaciones en el hospital, con nuestro padre como testigo. Incluso tiene evidencia de lo ocurrido el día que se lesionó. El abogado continuó, señalando que las grabaciones estaban en poder de la policía. Mi marido y mi suegra estaban visiblemente molestos, pero mi abogado no les dio espacio para responder. Terry también tiene grabaciones de la conversación cuando se lesionó. La cámara de seguridad en la calle captó todo el incidente. Cuando tuviste la osadía de sacarla del auto, en cualquier momento, la policía llevará este caso a juicio. ¿Sabes lo que eso significa para ti? ¿Te van a castigar por asalto? No, esto no puede ser, dijo mi esposo, temblando de rabia. Este cambio de tono y detalles le da un enfoque más claro a las pruebas y la confrontación que se está desarrollando. ¿Qué te parece esta versión? Aquí tienes la reescritura del segmento. Mi esposo intentó huir, pero el abogado le advirtió que si lo hacía, enfrentaría cargos mucho más graves. Al escuchar esto, él cayó de rodillas, mientras que su madre quedó completamente congelada, su rostro pálido como la muerte. Me estoy divorciando de ti, dije, con firmeza, y además, te demandaré por la angustia mental que me has causado. Sin decir una palabra más, me fui con mi abogado y mi padre. Después de un tiempo, el proceso de divorcio se finalizó, se estableció la pensión alimenticia y, como se esperaba, mi exmarido fue arrestado por agresión. No me conformé con un acuerdo amistoso, lo perseguí hasta el final, él fue multado. Para colmo, sus ahorros se habían ido en su totalidad, sus padres tuvieron que cubrir la multa por el asalto. Cuando su lugar de trabajo se enteró del arresto, no fue sorpresa para nadie, lo despidieron. Además, los vecinos y demás familiares también se enteraron de todo, y la familia quedó completamente aislada. Con sus antecedentes penales, mi exmarido no pudo conseguir empleo y se distanció de su propia familia. Por su parte, mi suegra tuvo que hacerse cargo de un hijo adulto con una pequeña pensión, lo que la obligó a vivir una vida de privaciones. En cuanto a mí, mi vida dio un giro positivo. Volví al trabajo con éxito, y recientemente me ascendieron a gerente. Ahora, puedo ahorrar la mayor parte de mi sueldo y he comenzado a invertir el dinero que he ganado. Ya no quiero estar en una relación por un buen tiempo. En cambio, planeo viajar con mis padres y disfrutar de más tiempo con mi familia, especialmente en el extranjero.